Rebrote en varias ciudades del mundo. Tenemos que hablar primero de Estados Unidos, donde están analizando medidas estrictas para 18 estados. El gobierno tiene un estudio, el informe interno, en el que se califica como zonas rojas a 18 estados que deberían retomar las medidas de confinamiento para frenar el avance de la enfermedad, tras marcar un récord mundial ayer con 77.255 contagios de coronavirus en un día. Entre los estados que figuran en ese informe elaborado por un equipo a cargo de las acciones contra la pandemia que lidera el vicepresidente Mike Pence, se encuentran California, Texas y Florida, donde vive casi un tercio de la población de los Estados Unidos. Además de los 3 estados ya mencionados, la lista incluye a Nevada, Utah, Arizona, Iowa, Kansas, Oklahoma, Arizona, Luisiana, Tennessee, Missouri, Carolina del Norte, Alabama, Carolina del Sur y Georgia. El informe recomienda que los residentes de estos estados lleven máscaras todo el tiempo fuera de casa y mantengan la distancia social, aunque varios estados ya lo han hecho. El informe recomienda volver a cerrar bares y gimnasios y que se limiten las aglomeraciones a menos de 10 personas y se creen espacios para poder peatonalizar y crear terrazas para restaurantes. Estas recomendaciones obviamente contradicen el mensaje que ha lanzado en las últimas semanas el presidente Donald Trump, quien alienta a avanzar en la reapertura de la economía y se resiste a hacer un llamamiento claro a favor de llevar tapabocas. 18 estados en los Estados Unidos de Norteamérica que van a estar prácticamente en fase 1 por un nuevo rebrote del coronavirus. Y ahora vamos a seguir viajando para ver cómo evoluciona el coronavirus, en este caso en Barcelona, porque le pidieron a los ciudadanos una autocuarentena. Esto que sería un aislamiento voluntario durante 15 días y además de esto se prohibieron las reuniones de más de 10 personas, se redujo la capacidad en los bares y se cierran teatros, cines y otros lugares de esparcimiento que ya se habían abierto. Todos los anuncios fueron ratificados por un juez. Esto se debe a la situación de los rebrotes, ¿no?, que están padeciendo en España, que fue uno de los países más castigados por el coronavirus. Recuerden que más del 20% de todo el personal sanitario había sido contagiado, totalmente colapsado lo que eran los sanatorios y hospitales, y ahora están viviendo con cierto temor esta situación. Lo que dicen es que no quieren paralizar todo completamente, van a comenzar por esto, y si realmente funciona que los ciudadanos en esta autocuarentena no salgan tanto a la calle, no se dispersen, no se junten, porque nosotros habíamos mostrado las imágenes de los primeros días en que abrieron los bares. Estaba lleno, totalmente descontrolado. Y las playas. Y las playas. Entonces dijeron, vamos a poner un freno. Y hay algo más en Barcelona. Tiene que jugar a comienzos de agosto contra el Napoli por la Champions League en Barcelona, y hay mucha preocupación en Nápoles con trasladar al plantel ante esta situación del rebrote. No quieren ir y que este partido represente después llevar ese rebrote, en este caso al sur de Italia, también uno de los países más afectados de Europa. Ahora, yo ayer veía las playas en Barcelona, era increíble. Era un mundo de gente, no había distanciamiento, obviamente nadie con tapabocas, nadie con barbijos, y esto es lo que llamó y encendió las alarmas en Cataluña, ¿no? Porque realmente es un rebrote importante y temen que esto se vuelva a complicar como en la primera fase, ¿no? ¿Recuerdan la imagen de la policía con megáfono pidiendo Sí, por favor que se dispersen en las playas en bueno, España? le Toda están esa pidiendo, situación tiene su resultado. le están pidiendo a la gente de Barcelona, el gobierno, que haga un autoconfinamiento para que no sea después obligatorio por parte del gobierno. Es decir, que la gente se vaya aislando personalmente, que no lo tenga que anunciar el gobierno.
El problema es también en Italia, ¿no? Acá estamos en vivo y en directo y confirman que el crecimiento de los casos en los últimos 3 días no es como en la primera etapa, pero están teniendo cerca de 200 o 300 casos diarios que para lo que habían vivido y para lo que se había anunciado en la flexibilización de la cuarentena, es un tema que preocupa. Sí, es de temer. Y miren lo que son las imágenes justamente en vivo. La cantidad de gente que hay circulando. Ahí estamos viendo los puentes, la gente que está amontonada, caminando. No parece, dar cuenta de toda esta situación, del cuidado que hay que tener con el tema del distanciamiento. Y el gobierno dice, si esto no se cumple, vamos a tener que tomar medidas. Vamos a tener que tomar medidas, dijeron las autoridades italianas. Obviamente que el distanciamiento, las flexibilizaciones de actividades y todo, ha generado que la gente se relaje más de lo normal. Y que esta nueva normalidad de la que estamos hablando, para muchos, no es una nueva normalidad, sino que es, ya está, la normalidad, ya volvemos a lo que era antes. No es así. Lamentablemente, hasta que no tengamos una vacuna, no va a haber normalidad posible. La única vacuna que hay en este momento es no reuniones, distanciamiento social, lavado de manos, tapaboca. Es lo único que tenemos como vacuna, porque no va a haber vacuna hasta fin de año, por lo menos. Y atando lo que tiene que ver España con Italia, en España en todo el territorio son 155 pequeños focos. En Italia lo que advierten es que hay 655 pequeños focos de contagio en todo el país. Es decir, uno dice, bueno, son situaciones mínimas, tal vez familias, pequeños grupos, pero 655 en la medida que esos grupos sigan teniendo contacto con el resto de las personas, puede implicar, claro, que se haga una situación mucho más importante. Y además estas son cifras del Instituto Superior de Sanidad de Italia, que lo que está pidiendo justamente es también conciencia. Así como en Barcelona piden una autocuarentena, que en Italia la gente sea consciente de que se salió de la parte más grave, pero que sigue latente el peligro. Pero esos pequeños focos mismos en pueblos acá de nuestro país, empezó por una familia y se dispersó en toda la ciudad. Y como es tan rápida el contagio de esta enfermedad, es una velocidad impresionante, en un día tenés un montón. Pero miren esto, ¿se acuerdan de Alemania? ¿Cuánto hace que Alemania había empezado con algunos casos y rápidamente se diluyeron y todos hablaban de lo bien que Alemania había actuado con respecto... La cantidad de hisopados que hacía, ¿se acuerdan que eran voluntarios? Exacto. Incluso la mujer de Michelis había mostrado cómo se realizaban. Uno estacionaba el auto, se acercaba a una enfermera y directamente te realizaban el hisopado sin siquiera bajarse. Bueno, ahora la situación cambió. En total se suman más de 200.000 casos de coronavirus y los fallecidos suman 9.084, mientras que la cifra de personas recuperadas 187.400. Y luego de registrar 200 altas en las últimas 24 horas, lo que están haciendo es nuevamente comenzar con las restricciones. Dijeron, el peligro de una segunda ola es real y tenemos que llevar medidas a cabo. Y la preocupación más grande que hay en Alemania es que hasta ahora relativamente estaba poco afectada por el coronavirus. Pero ¿sabes por qué es la preocupación? Por una segunda ola, cuando los alemanes vuelvan de vacaciones. Hay muchos alemanes de vacaciones en Mallorca, en España, y donde el fin de semana se vieron allí en Mallorca imágenes de gente de fiesta y sin respetar ninguna medida de seguridad. Entonces, el problema y el temor que tienen en Alemania es cuando todos esos alemanes que hoy están de vacaciones en Mallorca, en España, regresen a sus respectivas ciudades. Y en Inglaterra la situación es diferente porque sostienen la apertura por ahora, por lo menos, y se reabrieron teatros, piscinas y espectáculos al aire libre. El gobierno analiza que sea obligatorio de todas formas, analiza recién el uso de barbijos en lugares cerrados y se permiten deportes en espacios abiertos y a partir de hoy ya podrán funcionar las peluquerías. Dicen que en el momento están resultando, que no están viendo un rebrote y que si esto funciona lo podrán mantener. En caso contrario, vuelven para atrás.